Hola a todos y todas. Bueno, en este video vamos a dar el último contractualista que se da en la materia, que es Rousseau. Rousseau escribe en Francia, en la época de la Ilustración. En este contexto, digamos, la luz va a ser el conocimiento y la razón. Y es cuando se dice que la humanidad alcanza la mayoría de edad sin tener que recurrir a sus tutores. También se empieza a creer en la idea de progreso mediante la razón. En los discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, el autor va a plantear que ningún filósofo pudo describir el verdadero estado de naturaleza porque se referían al hombre civil. Para Rousseau, el verdadero estado de naturaleza es aquel en el que el hombre es un animal menos fuerte que otros, pero organizado más ventajosamente que ninguno. El cuerpo del hombre salvaje va a ser su único instrumento. En este sentido, el hombre es libre, es tímido y está, dice el autor, siempre temblando y dispuesto a huir al menor ruido que oiga. Sin embargo, son iguales en el sentido de que son amorales. No es inmorales, sino amorales, que carecen de maldad, que todo lo que hacen lo hacen por placer. Y a diferencia de los otros contractualistas, no conciben la muerte, sino que solo se apartan del dolor. Por otro lado, plantea que el hombre por naturaleza no es un ser social. El hombre va a tener tres necesidades. En primer lugar, saciar el hambre, descansar y tener relaciones sexuales casuales para la reproducción. Y sus peores enemigos van a ser las enfermedades naturales, la infancia y la vejez. Bueno, los hombres en este estado de naturaleza, como no existe entre ellos ninguna clase de relación moral, digamos, ni de deberes en común, no pueden ser buenos ni malos, no tienen vicios, no tienen virtudes. Digamos, en este estado es el más adecuado para la paz y el que más conviene. El salvaje, al convertirse en sociable, se convierte en esclavo, en débil, en tímido, en rastrero y afeminado, nos dice el autor. A su vez, el hombre se diferencia de otros animales por dos razones. Primero, porque se reconoce libre para sentir o resistir los designios de la naturaleza, es decir, que tiene conciencia de su libertad. Y por otro lado, se distingue, digamos, en su facultad de perfeccionarse. Es esto lo que lo lleva a las desdichas del hombre, porque es lo que lo arranca del estado de naturaleza. Sin embargo, hay otras dos razones por las que se asemeja a los animales. En primer lugar, la piedad, es decir, sentir repugnancia cuando le hago el mal a otro o ante el sufrimiento ajeno. Y el amor de sí, que es la tendencia a defender nuestra propia vida, digamos, a buscar lo que se necesita para sobrevivir. Ahora bien, el hombre salvaje, como estaba sujeto a pocas pasiones, sentía solamente sus necesidades. Pero cuando comienza a aparecer una dependencia mutua de los hombres, porque esas pasiones van creciendo, se crean los lazos de servidumbre. Y es acá donde se encuentran dos momentos del estado de naturaleza. Por un lado, el buen salvaje, que es el hombre que vive sin palabras, sin industrias, sin guerras, sin esa necesidad del vínculo. Y la socialización, que es cuando justamente el hombre crea estos lazos y donde surge la agricultura y la metalurgia. El autor explica este momento, lo empieza, digamos, con que el primer sentimiento del hombre va a ser el de su existencia,
el de su conservación, pero luego empiezan a aparecer dificultades y es necesario aprender a vencerlas, como la altura de los árboles, la competencia con otros animales, entre otras cosas. Y del hábito de vivir juntos nace el sentimiento del amor conyugal y el amor paterno. Entonces cada familia se va convirtiendo en una pequeña sociedad, se van extendiendo esas uniones, se refuerzan los lazos y una vez que se comienza la sociedad, se exige a los hombres cualidades distintas de las que tenían en su condición primitiva. Es decir, al principio todo va a ser pacífico y hay igualdad, pero cuando el hombre tiene la necesidad de otro, esa igualdad desaparece porque se introduce la propiedad y el trabajo empieza a ser necesario. Entre este trabajo, estas artes, surge la metalurgia y la agricultura, como lo mencioné anteriormente, y es con lo que nace también la desigualdad natural y las diferencias del hombre. Porque bueno, se genera una preocupación por la propiedad y los ricos son propietarios cuando los pobres no lo son. El trabajo de la tierra daba el derecho a poseerla y es donde surge el derecho de propiedad. La propiedad va a traer consigo efectos como la competencia, la rivalidad, la oposición de intereses y siempre un deseo oculto de conseguir su provecho a expensas de otro. La sociedad naciente entonces da origen, dice el autor, al más horrible estado de guerra, donde los ricos pensaron en emplear su fuerza a favor de los que atacaban, que serían los pobres. Al no haber un Estado que legitime la propiedad, solo era defendible mediante la fuerza. Y para resolverlo buscaron una ruptura con este orden natural a través del primer pacto, que va a ser el pacto inicuo, donde, bueno, dice el autor, el primero que habiendo cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró gente lo bastante simple para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil, ya que no hay que olvidarse que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Entonces los ricos lo que hicieron, digamos, es en lugar de volver todas esas fuerzas contra ellos, las unieron en un poder supremo que los gobierne según las leyes y que proteja y defienda a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, es un pacto de engaño y ningún orden recto puede formarse desde las mentiras. Bueno, este pacto dio fuerzas al rico y más trabas al débil. Es por esto que va a ser una sociedad civil caótica y conflictiva. Y este pacto es un pacto de sujeción, pero que se supone que es de asociación. Rousseau no plantea un retorno a la naturaleza porque, bueno, nos vamos socializando cada vez más, nos vamos moralizando, por lo tanto no es posible. Pero sí plantea salir de esta sociedad civil a través de un nuevo pacto, que sería el contrato social. Bueno, en este sentido el contrato social da solución a encontrar una nueva forma de asociación, ahora que defiende y proteja toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno, y por la cual cada uno obedezca tan solo a sí mismo y quede tan libre como antes. La cláusula sería la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad. Es decir, cada uno va a poner en común su persona y todo su poder bajo la dirección de la voluntad general.
y a su vez van a recibir a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación va a producir un cuerpo moral colectivo compuesto de tantos miembros como votos tenga la asamblea. El contrato social, a diferencia del anterior pacto, va a ser un pacto equo, entre iguales, y va a tener una serie de características. Busca una nueva socialización, hay una enajenación total de derechos al cuerpo político, como mencioné anteriormente. Nadie está sujeto a nadie, sino a ellos mismos, a su propia ley. Elimina el anterior pacto de sujeción y crea un pacto de asociación. Elimina el pacto de sujeción y crea el pacto de asociación. Y defiende y protege a la persona y a los bienes de todo asociado. Este pacto va a crear una persona pública o un cuerpo político formado por la unión de todas las personas, que pueden llamarse Estado, pasivamente o activamente como soberano. En este momento los asociados van a pasar a ser el pueblo de forma colectiva y de forma particular ciudadanos. Al estar formado por todos los particulares que lo componen, el soberano no puede tener interés contrario a ellos. Y aunque cada individuo pueda tener una voluntad particular, digamos que sea contraria a la voluntad general, está obligado a obedecer a la voluntad general. Por otra parte, el hombre en este pacto pierde su libertad natural y un derecho ilimitado de todo lo que desea y puede alcanzar. Sin embargo, gana la libertad civil y la propiedad. Es importante en este sentido poder diferenciar la libertad natural, que van a ser los límites de las fuerzas del individuo, con la libertad civil, limitada por esta voluntad general, y otra libertad que es la moral, que se agrega en el Estado civil y es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito. Otro punto importante para desarrollar es la soberanía en tanto ejercicio de la voluntad general, que es el ser natural que solo puede ser representado por él mismo y tiende a la igualdad y al bien común. Solamente la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el bien común. Y la soberanía nunca puede enajenarse, ya que es el ejercicio de esa voluntad general, que siempre es recta y que es la suma de todas las voluntades particulares. Todo acto de soberanía obliga o favorece por igual a todos los ciudadanos, porque un acto de soberanía tiene convención del cuerpo, digamos de cada uno de sus miembros, es legítima porque se basa en el contrato social, es equitativa porque es común a todos, es útil, es decir, tiene como fin el bien general, y además es sólida porque tiene como garante la fuerza pública y el poder supremo. Dicho todo esto, podemos pasar al siguiente punto que se ve en la diapositiva, que es el mito del gran legislador. Bueno, el legislador es un hombre extraordinario en el Estado y tiene una inteligencia sobrehumana, no es propio del lugar, ve todas las pasiones de los hombres pero no experimenta ninguna, capta la voluntad general y es donde da una ley y luego se retira para que no afloren sus intereses particulares. La voluntad general no se equivoca, es por eso que destruirá el Estado si se busca lo particular y no el verdadero interés de todos. También la religión va a servir de instrumento para el legislador, ayudarlo a crear las leyes, ya que puede arrastrar sin violencia y persuadir sin convencer.
A modo de finalizar con este breve video, nos faltaría desarrollar las dos vías por las cuales un gobierno degenera. En primer lugar, cuando el gobierno se restringe, es decir, cuando la democracia pasa a una aristocracia o la aristocracia a la realeza. Y otro motivo puede ser cuando el Estado se disuelve, que es cuando el príncipe usurpa la soberanía.